Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, nos encontramos una vez más en nuestro segmento La Entrevista TCN. Esta introducción respecto de este año 2026 sobre la situación del Ecuador en su aspecto económico y financiero. Tengo el gusto de compartir con un gran amigo, un conocedor de la economía, de la situación de coyuntura, el economista Pablo Dávalos, a quien pues le damos una cordial bienvenida, mi estimado Pablo. Bienvenido a TCN Periodismo Digital. Y claro que sí, la primera pregunta pues necesariamente surge porque hay algunas noticias que se han dado en el plano económico, la introducción del Ecuador nuevamente al mercado de valores. Se ha hablado algunas instituciones han hablado del crecimiento del 1 al 3% de la economía de lo que fue el 2025, y obviamente pues quisiéramos empezar por tu visión, tu lectura de estos hechos. Por favor, bienvenido. Primero que todo, muchísimas gracias por la gentil invitación para participar en esta entrevista. Un saludo muy cordial a todos quienes nos siguen. Efectivamente, son apenas 2 meses del año 2026 y hay muchísimas noticias, lo que da cuenta que es un año muy movido, por así decirlo. En el caso ecuatoriano, nos sorprende muchísimo, por ejemplo, el proceso de endeudamiento público, el proceso además de renegociación de bonos que le deja pérdidas al país, pérdidas operativas muy grandes, ¿no? También nos sorprende muchísimo el conflicto con Colombia, que es un conflicto absolutamente gratuito, es un conflicto que pudo haberse evitado y que castiga a grupos empresariales, castiga el empleo de manera directa. En el caso de Ambato tenemos prácticamente que una empresa tan importante como Plastic Caucho es castigada por esta decisión arbitraria y sin ningún tipo de fundamento tomada por el presidente Noboa, pues porque Plastic Caucho, recordemos, exporta a Colombia alrededor de 4 millones de pares de zapatillas, ¿no? Igual en el caso de Cuenca con General Tire, igual en el caso de Esmeraldas y Manabí con los productores de aceite. Es decir, es una medida que ha provocado cambios en grupos empresariales muy concretos que ha complicado la vida para estos grupos. De otra parte, hay una situación fiscal insostenible. Y si a eso sumas los nuevos proyectos de ley económicos, que son muy complejos. Un proyecto de ley económico prácticamente desarticula todo el sistema de autonomías y pone el contador en cero en el régimen de descentralización del Estado, ¿no? Es un proyecto de ley que les quita, sobre todo a los municipios, la posibilidad de tener su propio presupuesto y que entre en contradicción con otras normas legales y constitucionales. Y asimismo el proyecto de cambios en todo lo que es el extractivismo, ¿no? Que pueden provocar mucha tensión, porque fíjate, hay provincias que no han sido extractivas y con este proyecto van a ser extractivas con la obvia tensión conflictual y la disputa por recursos, sobre todo el agua, ¿no? Provincias como Cotopaxi, que no eran extractivas, en este momento ya tienen una vocación extractiva, y provincias como Tungurahua. Tungurahua nunca ha sido extractivo. Tungurahua siempre ha sido una provincia dedicada al comercio, al emprendimiento, a la producción, y ahora con esta ley se abre Tungurahua para el extractivismo, lo que pone en riesgo recursos estratégicos como el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces son apenas 2 meses y fíjate tú, en esos 2 meses se han producido cambios realmente importantes. Así es, vamos un poquito desglosando todos estos temas, ¿no? Y empecemos por el tema del conflicto económico, esta guerra arancelaria, como lo han denominado algunos colegas medios de comunicación, con Colombia. El gobierno ha argumentado a su favor de que lo que busca es hacer presión con la finalidad de reducir precisamente esa economía ilegal que llega pues a subvertir la economía regular. ¿Qué argumentar respecto de ese elemento? Que se tratan de dos dinámicas totalmente diferentes que corren a niveles diferentes y que haberlas vinculado, creo yo, es un error muy grande del gobierno porque castiga a la producción, castiga el empleo en un contexto donde se necesita, creo yo, motivar, propiciar la producción y el empleo. Fíjate tú.
todo lo que tiene que ver con narcotráfico, crimen organizado y problemas fronterizos necesita y amerita políticas públicas específicas, necesita protocolos, necesita articulaciones, coordinaciones, programas conjuntos para justamente llevar adelante esas estrategias de control, utilizando protocolos de la policía, tanto de Colombia como de Ecuador, está la Interpol, mecanismos que permitan vigilar el lavado de dinero a través de integraciones monetarias, utilizar los mecanismos Gafi, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay protocolos, hay procedimientos, hay mecanismos que tienen ya su dinámica, hay grupos de trabajo que están, si tú quieres, ya desarrollando sus actividades tanto en Colombia como en Ecuador. ¿Qué tiene que ver eso, digo yo, con castigar a un país, además un país que es una potencia comparado con nosotros? La economía colombiana es 3 veces más grande que la economía ecuatoriana. La economía colombiana es fortísima. Nosotros somos no representados, nuestro comercio con Colombia no representa ni el 1% de su balanza de pagos y el 0,1% de su PIB. O sea, somos absolutamente marginales. Nosotros necesitamos a Colombia. Colombia no necesita de nosotros. ¿Por qué le necesitamos a Colombia? Porque de Colombia nosotros traemos insumos para la producción de acá. ¿Y por qué no los traemos de otro lado? Porque en Colombia es más barato y porque en Colombia hay industria. También necesitamos a Colombia para enchufarnos en el momento en que hay crisis energéticas y no hay luz, pues no hay electricidad. ¿Quién nos provee de electricidad cuando tenemos problemas con las hidroeléctricas? Es precisamente Colombia, ¿no? Colombia además nos ha permitido que exportemos varios productos, aceites, por ejemplo, y llantas, todo lo que significa calzado, entre otras cosas, ¿no? Que para nosotros es importante, para Colombia los 700 millones para una balanza de pagos de más de 80.000 millones no es nada. Entonces, el presidente Noboa se dispara a los pies. El presidente Noboa no tiene idea, si tú quieres, de las consecuencias que eso provoca en sectores estratégicos de la economía. ¿Por qué vincula una dinámica que amerita otros procedimientos, que amerita otros requerimientos que tiene que ver la lucha contra el narcotráfico con aranceles? No somos Estados Unidos. Estados Unidos se da el lujo de imponer aranceles porque es la economía más grande del mundo. Nosotros somos la economía más pequeña de toda América Latina, conjuntamente con Bolivia y Haití, ¿no? Como la economía más pequeña impone aranceles, es una ridiculez, realmente, ¿no? Es como si Bolivia o Haití impusieran aranceles a, qué sé yo, a México, por decirte, a otro país. Entonces, es una ridiculez que da cuenta que se improvisa en materia de comercio exterior y de relaciones internacionales. Muy bien. Dentro de otro tema, precisamente se ha presentado un proyecto de ley respecto del control del gasto por los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Esto no estaría dentro de transparentar y de conducir a un proceso de inversión en las localidades? No, no, o sea, esto destruye a los GAP, prácticamente los destruye. Yo creo que hay que decir las cosas tal como son. Este proyecto de ley les quita a los GAD algo que está en la Constitución, el 234, que se llama la autonomía, sobre todo la autonomía financiera. Con esta ley se llama la regla de asignación mínima prioritaria. Si se aplica esta regla de asignación mínima prioritaria, los municipios y las prefecturas prácticamente pierden la posibilidad de dirigir su propio presupuesto, ya no pueden dirigir su propio presupuesto. Quien dirige el presupuesto de los GAT sería directamente el Ministerio de Finanzas. Y explico para que se entienda esto, verás. Los gobiernos autónomos centralizados tienen 3 fuentes de ingresos. La primera fuente proviene del Estado. El Estado les asigna en función de algo que se llama modelo de equidad territorial. En Ujú. ese modelo de equidad territorial hay una preasignación que es del 21% de los impuestos, que se llaman ingresos permanentes, que recauda el Estado, y 10% de los ingresos no permanentes, que básicamente tiene que ver con la renta petrolera. Eso se distribuye en función de criterios constitucionales que tienen que ver con la población, el desarrollo económico, la capacidad de gasto, etcétera, la pobreza, etcétera, entre todos los gobiernos autónomos centralizados, ¿no? El 67% va para los municipios, que son más de 200, como tú sabes, ¿no? Aparte de eso, aparte de esos ingresos, en algunos municipios ese ingreso es el 90%, en otros es el 20%, por ejemplo, Quito.
Aparte de eso, los municipios tienen ingresos propios. Desde luego. ¿Cuáles son los ingresos propios? Los ingresos que provienen de tasas y de servicios, ¿no? Contribución especial de mejoras, impuesto predial, tasas municipales, etcétera, ¿no? Y aparte de eso, los municipios tienen un tercer ingreso que son los ingresos de capital, los ingresos por deuda que están en función de su capacidad de pago. Ahora bien, el primer ingreso que es el ingreso del modelo de equidad territorial, es decir, el dinero que del Estado se somete a una regla que se llama 70-30. En esta regla de 70-30, el 70% que entrega el Estado tiene que ser destinado para inversión y el 30% para gasto corriente. Pero los recursos propios de los GAD, los recursos de capital, no están sometidos a esa regla. ¿Por qué? Porque esos recursos se realizan en algo que se llama el PDOT, que es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En ese PDOT la ciudadanía participa y además el municipio tiene que cumplir con un porcentaje del 10% de todo el presupuesto para población vulnerable que está en el COTAD, ¿no? Es otra preasignación. En el PDOT hay la participación, hay mesas de trabajo. Es obligación de los municipios, las prefecturas y las juntas construir su PDOT, entregar a la autoridad, en este caso a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, ese PDOT. En ese PDOT es el marco sobre el cual se realiza algo que se llama el POA, que es el Plan Operativo Anual. Y sobre ese plan operativo anual hay algo que se establece, que se llama el Plan Anual de Compras, el PAC, ¿no? Entonces, el momento en que el gobierno les dice, a ver, ustedes, ahora, no me importa lo que hagan en el PDOT, no me importa ese 10% de asignación a sectores vulnerables, no me importa el POA, no me importa el PAC, ustedes el 70% lo destinan a inversión. Así de simple, ¿no? Y el municipio puede decir, pero yo estoy destinando a turismo, yo estoy destinando a cultura, yo estoy destinando a comunicación, yo estoy destinando a participación social. Y el gobierno dice, no me importa lo que destines. Simplemente ahora en adelante yo te voy a controlar que destines el 70% de inversión, ¿no? Y además te voy a dar el número de partidas en las cuales tienes que destinar. No me vas a venir acá con qué inversión es esto. No, no. Yo te doy las partidas presupuestarias, que es compra de maquinarias, equipos, construcción de carreteras, puentes, construcción física, ¿no? Y yo te defino lo que vas a construir y cómo vas a construir. O sea, tú ya olvídate del PDOT, olvídate del POA, olvídate del PAC, o sea, yo te defino ahora y si cumples, te paso el presupuesto. Y si no cumples, te reduzco la asignación del 21% al 15% que tengo que darte de los ingresos permanentes. Esa es la famosa ley del gobierno. ¿Qué te parece? Mm. Estamos frente pues a una obligatoriedad de los GATS de una reacción tanto a nivel legislativo como técnica pues urgente, ¿no? Otra de las normas que se ha planteado precisamente es el tema de minería. Haciendo de abogado del diablo, el argumento del gobierno habla pues de que estamos en el mundo frente a un cambio energético y la extracción de minerales, la minería, sería pues una alternativa para el futuro del Ecuador, para un proceso de industrialización incluso de lo que sería el Ecuador. Y se ganaría tiempo al normar, al generar condiciones para una minería eh, elemental, pequeña, media e industrial, dando una normativa clara. ¿Cuál es tu lectura respecto de este argumento, por favor? Mira, la cuestión es absolutamente clara, ¿no? Lo que quieren hacer en este momento es disminuir básicamente la tramitología de concesiones mineras y orientarlas a algo que se llama la minería de tierras raras. O sea, no es la minería de cobre, oro, o sea, o también, pero el fundamento de eso es la minería de tierras raras porque en las tierras raras están los elementos más importantes de los chips que ahora se utilizan para la inteligencia artificial. El mayor productor de tierras raras del mundo es China. Y en este momento hay un conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos. China le está cerrando los espacios de acceso a tierras raras y Estados Unidos a su vez le está cerrando los espacios de acceso a los chips, ¿no? Para inteligencia artificial. Estados Unidos prohibió a Nvidia que Nvidia le venda
los chips H200, H2000 para China, para todo lo que es inteligencia artificial, y le obligó a China a desarrollar su propia industria de microchips. Y para esa industria de microchips se necesitan metales raros, ¿no? Cadmio, molibdeno, tungsteno, etcétera. Y lo que Estados Unidos hace es monitorear dónde pueden haber esos metales raros y ampliar las fronteras de obtención de esos metales raros para esta industria estratégica. Y ahí está Ecuador, y ahí está el presidente Noboa, que es un presidente totalmente aliado, totalmente inscrito y circunscrito en la agenda del presidente Trump para América Latina y para el mundo. Entonces, se hace esta propuesta para que empresas norteamericanas empiecen todo lo que significa las tierras raras. La- Y tierras raras hay en cualquier parte de la geografía del Ecuador. Es decir, cualquier ciudad, cualquier provincia va a estar sometida al extractivismo. O sea, Ambato, Tungurahua, vamos a tener entidades extractivas acá que disputan muchísimo el agua, pues, ¿no? Entonces vamos a tener escasez de agua porque, claro, es un recurso que en minería es muy intensivo para la hay producción. un gran consumo de agua para esta Exacto. práctica, esta actividad, Son ¿no? millones de litros de agua por segundo que se utilizan. Entonces, es eso. O sea, hay que leer la reforma, el proyecto de ley económico urgente sobre minería en términos geopolíticos. En realidad, el Ecuador está inscrito en estas disputas geopolíticas. Interesante ese posicionamiento respecto de este momento de la historia geopolítico que atraviesa el mundo, la región y obviamente el país. Estimado Pablo, estamos conversando con el economista Pablo Dávalos, haciendo, como señalaba, de abogado del diablo. El gobierno ha argumentado un alto índice, un alto resultado en el proceso de de recaudación tributaria en el año 2025. Incorporación de nuevos mercados, posicionamiento de nuevos productos para la exportación y de igual manera, pues la incorporación del Ecuador en el mercado de valores. Estos tres elementos no llegan a atenuar un poco los cuestionamientos respecto de las políticas económicas del gobierno de Daniel Noboa, por favor. Es que, mira, no son cuestionamientos, sino que parte de una constatación de la realidad. O sea, a Plasticaucho se le complica la vida con el arancel de 30%, y eso no son cuestionamientos, es una realidad que los gerentes de Plasticaucho tienen que confrontar ya. ¿Y qué han dicho ellos? Bueno, si este arancel se impone a largo plazo y no se cambia, vamos a tener que trasladar procesos productivos a Colombia, pues, porque no podemos pagar el arancel de 30%. ¿Qué significa Siendo, para... siendo Significa Plasticacho uno de los 1.500 grandes personas. empleadores no solo Claro. de Tungurahua, sino del centro del país. Claro, significa 1.500 personas que pierden su empleo de manera directa. Y eso no es cuestionarle a Novoa, es simplemente certificar lo que está pasando con un arancel del 30%, nada más. Pues no estamos cuestionando, o sea, no estamos criticando, o sea, porque no es una posición personal. Si te digo, mira, va a llover, saca un paraguas, no es porque soy mala gente ni porque quiero hacerte daño, sino porque efectivamente va a llover y tienes que Porque sacar un los, paraguas. porque los truenos están Entonces, si ahí, hay ¿no? un arancel del 30%, o sea, tienes que cubrir ese arancel nomás, pues. Y cuando venga toda la confitería, que generalmente viene de Colombia, va a llegar más cara galletas, caramelos, dulces, etcétera. Van a llegar 30% más caros y tú como consumidor tienes que sacar de tu bolsillo y pagar un 30% más caro. ¿Por qué está más caro? Porque el presidente se le ocurrió imponer aranceles a Colombia. ¿Por qué se le ocurrió? Vaya uno a saber por qué. ¿Qué ganamos con eso? Vaya uno a saber qué ganamos con eso. ¿Es eso ser cuestionador o criticar? No, es eso simplemente decir que hay una realidad. Igual en el caso de la negociación de bonos. Y ahí hay un ejemplo que puso el expresidente de las cámaras de industrias de Pichincha, ¿no? Él, es un empresario, calificó esta renegociación y te voy a expresar a ti y a todos los oyentes y dijo, es como si nos endeudáramos con la tarjeta Visa para pagar la tarjeta Diners. Ahí. Mientras la tarjeta Diners nos cobraba el 5%, nos endeudamos con la Visa al 9% para pagar la Diners. Y eso no lo dijo una persona de izquierdas, es un empresario. Es un empresario que con mucha lucidez te dice, no, pues oye, te estás endeudando más caro para pagar algo más barato. O sea, significa que has perdido la brújula nomás, significa que no tienes plan de pagos. Si tú en tu casa te empiezas a endeudar con tarjetas de crédito para pagar deudas,
tarde o temprano eso te va a pasar la factura. Pues, No le vas a decir, mira, si tú tienes un amigo o una amiga que te dice, estoy pagando mis deudas con la tarjeta de crédito, no lo vas a decir, qué inteligente que eres, ujú, qué brillante que eres. O sea, no puedes, tienes que decirle, oye amigo, trata de que tus finanzas sean un poquito más inteligentes, porque no puedes pagar tus deudas con tarjeta de crédito. Eso ha hecho el Ecuador. Ha pagado deuda con deuda. Y hay muchos medios que aplauden eso. Yo no lo sé, o sea, a mí me parece que pagar deuda con deuda no es precisamente una cuestión muy inteligente. ah, Y pagar deuda barata con deuda más cara todavía no me parece un acto de inteligencia. Es claro, decir, si tienes una una, deuda de Diners con el 5% y te endeudas con Visa al 9%, no creo que hayas hecho una buena negociación. No creo que seas muy inteligente al hacer esa negociación. Pero eso ha hecho el gobierno y todo el mundo le aplaude. Entonces, ¿qué te puedo decir si todo el mundo aplaude eso? Que las personas no tienen idea de lo que es educación financiera y por eso seguramente sus hogares no están tan sólidos, no están tan estables, pues, ¿no? Porque están pagando deuda con deuda, pues. Eso con respecto a los bonos. sí, Y si estás pagando deuda con deuda es porque no te alcanza el presupuesto y uno se pone a pensar, me estás diciendo que estás recaudando mucho dinero y a pesar de que recaudas mucho dinero, no te alcanza. Ya, puede ser que no te alcanza porque estás construyendo grandes obras públicas, pues estás construyendo la autopista Quito-Guayaquil, estás construyendo la gran hidroeléctrica Santiago 1, Santiago 2, que es más grande que Coca-Cola Sinclair, y se te va en eso la plata. Y resulta que no estás construyendo nada, ni siquiera un poste de luz, al menos Guillermo Lazo inauguró un poste de luz. ujú. Acá no están construyendo nada. Entonces la pregunta es, si no estás construyendo nada, si estás pagando cada vez menos en gasto corriente porque estás despidiendo todos los días a la gente, ¿por qué no te alcanza la plata? ¿Por qué no te alcanza toda la recaudación? ¿Por qué te endeudas con deuda más cara a pagar deuda más barata? Y es porque el país no está bien, pues las finanzas del país están en un desorden absoluto, en un caos absoluto, ¿no? Es igual que el hogar que empieza a endeudarse para pagar deudas, ese hogar no está bien. Ese hogar tarde o temprano va a colapsar. Igual en el caso del país. El país no está bien, no hay orden, o sea, no hay prudencia, no hay disciplina fiscal. Es un desastre completo. Sin embargo, la ministra Saraí Moya ha manifestado de que están trabajando y este sería un año estratégico para el proceso de una mejora en la inversión pública y en la inversión privada, como también es llegar a un proceso de estabilidad económica, superando o arreglando años pasados. Y de igual manera, bueno, de esto ya nos diste esta opinión respecto de la gestión de la deuda, ¿no? Pues que no han sido precisamente unas acciones, unas decisiones muy acertadas. En ese sentido, el escenario que se le viene a los ecuatorianos en este 2026, siendo un año incluso preelectoral, ¿cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu visión respecto del 2026 económicamente en el Ecuador? Mira, tenemos un sector externo que es potente. Eso sí, hay que decirle a los ecuatorianos que nuestro sector externo es potente. Ya somos este rato el primer productor mundial de camarones. Le hemos desplazado a China y a creo que Tailandia de eso, ¿no? Somos el tercer productor mundial de flores y somos ya el tercero en cacao. Y lo que es interesante en cacao es que ya no solo estamos exportando el cacao en grano, sino que estamos exportando chocolate, pasta de chocolate, chocolate elaborado, ¿no? Mira, el chocolate ya subió los 3.000 millones, ¿no? En exportaciones, ¿no? Pero salvo el sector externo, yo no le veo, el empleo sigue represado. De cada 100 ecuatorianos, solamente 33, 34 tienen pleno empleo. La canasta básica duplica a este rato el costo de lo que es el salario. Los trabajadores ganan la mitad de lo que cuesta vivir en el Ecuador, por eso tienen que buscar un salario alternativo, ¿no? Compensar con ingresos de trabajo de la familia y hacer un ingreso familiar. Y el problema más importante, la delincuencia. Ya estamos en enero y los datos de enero dan cuenta que enero va a ser más violento. De hecho, ya fue más violento que enero del año anterior, que enero del año anterior fue el más violento de toda la historia. Estamos en guerra.
O sea, mira, los empresarios no tienen aseguradas sus líneas logísticas de distribución porque sus camiones son asaltados. Sus líneas logísticas están quebradas. Tienen que pagar vacunas los empresarios. Los bancos lavan dinero, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona que hace secuestro, que hace vacunas, se maneje con un sistema financiero sin ningún problema? Le diga a las personas, deposíteme esto en cualquier banco y la gente tenga que depositar las vacunas en un banco y el banco sea cómplice de eso. Es una locura. Desde ¿Cómo luego, es claro, posible que se ya va no hayan posicionando ciudades? una economía paralela y una angustia para el emprendedor, para la ciudadanía. Estamos conversando con el economista Pablo Dávalos. Estimado Pablo, muchísimas gracias por este panorama. Estamos haciendo el esfuerzo por convocar a la mayor cantidad de voces conocedoras de la economía, de las finanzas, para visualizar qué es lo que va sucediendo este 2026. Tú eres un conocedor tanto de la economía como también de las ciencias y no quisiéramos despedirnos sin consultarte tu lectura respecto de la situación de Cuba, que también le preocupa a la región. Llega pues esto a un plano casi cero de la economía de la isla. ¿Esto es netamente vinculado al proceso del bloqueo o también de malas decisiones también administrativas y financieras? Sí, lo de Cuba me parece realmente que afecta los derechos humanos fundamentales. Y cuando entramos a la línea de los derechos humanos fundamentales, cambiamos de debate. Ya no es un debate político, ya no es un debate económico, ni siquiera geopolítico, es el debate sobre la vida de las personas. Llevarle a millones de personas al extremo y poner en riesgo sus vidas, eso es fascismo. O sea, eso no tiene otro nombre. O sea, es utilizar un país y convertir a todo un país en un campo de concentración. Tú puedes ser partidario de la democracia, el liberalismo, tú puedes estar a favor o en contra de cualquier dictadura, pero no por eso matas a millones de personas, pues o le sometes a la hambruna a millones de personas. Es decir, los medios tienen que justificar el fin. Si tu fin es la democracia, los medios tienen que ser la democracia, pues. Si tu fin es la ética, los medios tienen que ser éticos. Pero tú no puedes decir que quieres la democracia en una sociedad utilizando medios que equivalen al genocidio, porque eso te pone al mismo nivel de los grandes dictadores, ¿no? De Stalin, de Hitler, etcétera. Es decir, si tú quieres provocar cambios democráticos, utiliza medios democráticos. ¿Y qué vemos nosotros? Nosotros vemos que hay un país, en el caso de Palestina o en el caso de Cuba, que se quiere utilizar medidas de genocidio para provocar cambios políticos. Y eso no está bien. Eso no está bien. O sea, y si los medios son perversos, el fin es perverso. Muy Eso, bien, amigo. perfecto, clarísimo. Estimado Pablo, esperamos pues que esta no sea la primera y la última de este año. Hemos más adelante, entrado el año, volveremos a solicitar tu presencia siempre importante para nosotros. Agradeciéndote y pidiéndoles a ustedes pues sus comentarios y también que compartan acá. Somos la entrevista TCN. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.